Saludos y buen fin de semana para todos. Ya estamos por empezar, pues, desarrollando los temas relativos al programa gerontológico sabatino de la Central Gerontológica Internacional. Hoy día vamos a abordar dos temas brevemente. Uno de ellos es los promotores gerontológicos y su urgente necesidad de actualización conceptual y visión. Y el otro, bueno, vamos a comentar un poco sobre la manera como vemos los gustos musicales y otros temas culturales en las personas mayores y que también tienen mucho que ver con el conocimiento que deben tener los promotores gerontológicos cuando deben incidir en el gran tema que es la heterogeneidad y la diversidad de lo que son las personas mayores, entendiendo que el grupo de edad de personas mayores es mucho más diverso, más heterogéneo probablemente que todos los grupos de edad. ¿Por qué? Porque abarca unas diferencias de edades muy amplias, ¿no? Puede ser una persona que estamos hablando, cuando hablamos de personas mayores, de acuerdo a lo que se da para Latinoamérica, estamos hablando de personas a partir de 60 años y que pueden tener 70, 80, 90, 100, o sea, estamos hablando de varias generaciones. Y además hay que tomar en cuenta también el origen cultural, el tema intercultural. Y es una variedad increíble de la cual vamos a poder conversar hoy en día. Y, y bueno, vamos entonces a poner unas diapositivas para ir ahí comentando parte por parte. Muy bien. Primeramente, cuando hablamos de promotor gerontológico, eh, por ejemplo, en los municipios, en diversas instituciones, aparte de los profesionales, ¿no? de la gerontología y que pueden venir de diferentes orígenes, pues pueden ser psicólogos, pueden ser sociólogos, pueden ser gerontólogos también, o sea, pueden ser licenciados en gerontología y puede haber todo un grupo de profesionales, ¿no? Eh, que trabajan alrededor de las personas mayores, a los grupos donde se concentran las personas mayores, y las municipalidades tienen incluso su grupo de personas que son, incluso hay también voluntarios, ¿no? Hay también voluntarios que quieren trabajar en apoyo a las personas mayores. Entonces, todo esto nos es todo el universo que tenemos que ver con lo que es la promoción gerontológica. O sea, personas que están justamente tratando de llevar a convencer incluso a personas mayores para que participen de diversas actividades de envejecimiento saludable a través de los que pueden ser los famosos centros de adulto mayor, por ejemplo, ¿no? CIAN, USCAN, acá en el Perú, y también en toda Latinoamérica, en toda América, en Europa seguramente también. Siempre hay grupos de asociaciones, hay algunos dependen de la municipalidad, otros que son de otras instituciones, pero en general hay muchas personas que trabajan y estas personas que trabajan pueden hacer un trabajo muy valioso, muy importante, de hecho son muy importantes, pero también pueden cometer errores si es que no tienen la capacitación adecuada para esta misión. Entonces, el promotor gerontológico puede ser un gerontólogo de profesión, puede ser un profesional que tenga formación gerontológica, que puede tener alguna maestría o simplemente estudios como diplomados, en fin, pero que sean personas principalmente que sean capacitadas, ¿no? Personas que estén bien capacitadas, que tengan una visión gerontológica. ¿Y a qué le llamamos nosotros una visión gerontológica?
una visión holística que comprende plenamente todos los aspectos que están implicados en el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social, y ver también a la persona mayor ante todo como una persona y que cada persona mayor es una unidad. Es decir, no estamos hablando de un grupo de edad homogéneo, no estamos hablando de personas que tienen todas las mismas características, no, de ninguna manera. Es algo muy diverso. Entonces, dentro de esto que le llamamos el promotor gerontológico, empecemos por ahí, que tiene que tener el conocimiento básico fundamental de a qué nos referimos. Por ejemplo, si yo me tengo que referir a las personas mayores, ¿qué cosa quiero decir con ello? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas mayores? ¿No es cierto? Entonces, obviamente, la gente puede decir muchas cosas, pero en realidad lo único que tienen en común las personas mayores, principalmente, es su edad cronológica, es decir, que tienen 60 años o más. Pero de ahí las personas son totalmente diferentes, tienen gustos distintos, tienen una manera de ver la vida diferente, es decir, tenemos un universo de personas, cada persona es un mundo prácticamente. Entonces, desde esa manera de ver las cosas, debemos comprender que lo que se llama normalmente el edadismo es justamente generalizar, homogeneizar, es decir, entender que las personas mayores, bueno, son las personas mayores, son las personas vulnerables, son las personas que ya están decaídas y cosas así. Esas son las visiones de edadistas. Y por otro lado, también hay las visiones idealizantes que tampoco nos benefician porque no contribuyen a abordar los verdaderos problemas, las cosas que realmente ocurren también. Entonces tampoco no debemos ni ser edadista discriminando a las personas mayores como si fueran ciudadanos de segunda clase, pero tampoco debemos idealizar, decir, que todas las personas mayores son maravillosas, que todas las... No, cada persona tiene su propia historia de vida que uno ha construido, ¿no? En todo esto, lo que es el curso de vida. Entonces, ahora, cuando hacemos actividades promotoras, como por ejemplo, algunas de las que se sugiere a través de lo que ustedes conocen como el envejecimiento activo y saludable que promueve la Organización Mundial de la Salud, y que implica una serie de actividades que consideran que son importantes para lograr un envejecimiento saludable, un envejecimiento que sea positivo y lleno de oportunidades. Más allá de lo que esto se logre plenamente, va a depender obviamente de las personas que también se aboquen a ello, pero también necesitamos tener buenos promotores, necesitamos personas que tengan buenos conocimientos y que puedan en todo caso asesorarnos, ¿no? Eh, es cierto, porque hay que considerar una cosa, no todas las personas tenemos el mismo nivel educacional, no todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, por ello es importante y necesario que el trabajo con persona mayor tiene que ser muy profesional y muy preciso. Es decir, entendamos que estamos hablando de diversidad neta, heterogeneidad total. Entonces, es aquí donde se tiene que ver el profesionalismo del promotor. Por ejemplo, incluso cuando un promotor de los que trabajan con las personas mayores, muy importante es el uso del lenguaje. La gente dice que el lenguaje es lo de menos, que el lenguaje no importa tanto. No es cierto. El lenguaje es lo que denota justamente el profesionalismo de la persona, lo que realmente te presenta como lo que tú eres. Entonces, no podemos nosotros improvisar cualquier palabra, cualquier término, porque de alguna manera tú, cuando te diriges
a un grupo de personas, tienes que usar el lenguaje correcto y no hay otro lenguaje correcto, ¿no? Más que eso, el lenguaje correcto. Es decir, son las personas mayores y se tiene que, no puedes utilizar tú diminutivos, ni tampoco tener, subestimar la capacidad de las personas, porque es muy común que ver que, cuidado, que el público que va a venir hoy es un público adulto mayor, por si acaso, o sea, como diciendo, hey, cuidado, hay que usar un lenguaje más facilito porque ellos, tú sabes, ya son mayores, algo así. ¿Me dan cuenta lo de edadismo? Entonces no es así, no es correcto. Yo creo, sinceramente, que todas las personas, salvo tuvieran un deterioro cognitivo marcado, que tengan una demencia, todas las personas son susceptibles de poder comprender y entender perfectamente. Y es más, yo soy partidario de que los términos precisos, incluso algunos tecnicismos, sí se pueden utilizar en la práctica con las personas mayores, en el día a día con las personas mayores. Justamente eso va a fortalecer también, va a ayudar a que las personas mayores también logren de alguna forma asimilar esto, ¿no? Comprender todo esto. Entonces, yo creo que no se trata de rebajar, por ejemplo, el nivel de lenguaje, ¿no? Diciendo, pues no, cuidado, que estás hablando con personas mayores. Hay personas mayores, por último, que son profesionales. Hay personas mayores que si bien algunos de ellos no son profesionales, pero que son cultos. Son personas que han leído, que entienden. Entonces, ¿qué estás tú asumiendo? ¿Qué tiene ese promotor en su cabeza? ¿No? Entonces, organizar, yo creo que hablar correctamente, preciso, es lo mejor. Es lo mejor porque en todo caso, cuando hay por ejemplo, yo he ido a una charlas que organizamos también con el grupo de la Central, donde se habló de la neuroplasticidad, que es los cambios que se van dando a nivel cerebral, ¿no? Justamente por nuestras acciones. Ahora, en la neuroplasticidad, ese día, recuerdo muy bien, nos dirigimos a un grupo de personas mayores que no eran de alto nivel académico, sino de un menor nivel académico. Y sin embargo, utilizamos el término neuroplasticidad y lo hicimos comprender. Simplemente se define, claro, es decir, una persona cuando tiene ese manejo didáctico, simplemente dices el término como resiliencia. La palabra resiliencia, si bien hoy día ya se ha hecho muy conocida, ya se ha comenzado a utilizar mucho más, antes no se utilizaba mucho, ahora sí se usa bastante la palabra resiliencia, pero ya sabemos que es una capacidad de adaptación, ¿no? Ante situaciones adversas, que entonces esa capacidad de salir adelante de todo esto es la resiliencia. Pero antes simplemente hablábamos de una capacidad de adaptación de repente. Entonces, pero ¿por qué no decir resiliencia, ¿no? O que son personas resilientes también. Todo eso eh, va a ayudar a que nos fortalezcamos más, conozcamos más términos, estemos aprendiendo más. Así que, ¿por qué nosotros tenemos que bajar el nivel, ¿no? De lo que tenemos? Además, todas las cosas, hasta las cosas más complicadas, se pueden explicar de una manera adecuada. Ujú. Ahora, si bien es cierto que las actividades promotoras, obviamente tienen mucho que ver eh, con la parte de estimulación cognitiva, hay cuestiones ya de actividad física, ¿no? Y también se hacen cursos de manejo del digital, de las tecnologías digitales y una serie de cuestiones que son importantes y que todas ellas son importantes, ¿no? Todas ellas son importantes, pero obviamente, como ya sabemos, todos somos distintos y probablemente nosotros necesitemos más
alguna de estas cosas más que las otras, ¿no? Y es algo lógicamente natural, normal. Entonces, probablemente muchas personas mayores van a elegir lo que para ellos creen que es más importante. Y eso tenemos que dejar claro. Nosotros no tenemos por qué tampoco ser paternalistas y tener que tratar de alguna manera forzar a que las personas vayan hacia un determinado taller o algo, ¿no? Entonces, ellos tienen que elegir, simplemente. Ellos ya saben lo que a ellos les conviene más o no. ¿Por qué tenemos que considerar a las personas mayores como alguien que tenemos que estarlos llevando de la mano? Eso no es tampoco. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa. Los errores tienen consecuencias. Si tenemos los errores comunes que se dan en la promoción gerontológica, muchísimas veces, por ejemplo, la comunicación, el factor comunicacional, bien importante. Yo creo que está muy bien, lógicamente, ser amable, por supuesto, esbozar una sonrisa, una adecuada presentación, una amabilidad, ¿no? Manifestar nuestro atractivo en ese sentido, pero no podemos llevar las cosas en el sentido de que, por ejemplo, ya comenzamos yo diría yo, a exagerar un poco ya, o sea, poniéndonos en un plan así como que le llamamos, muchas veces le damos la cuestión como cariñosos, pero ya llevándolo a un exceso. Yo he visto a veces reacciones, porque yo he sido muy observador en esto, yo tengo los 11 años de la central, personas que a veces se incomodan porque ven que la persona que se le acerca es extremadamente cariñoso y eso le produce una especie de rechazo. Yo he visto eso. Entonces yo creo que todo con amabilidad, pero siempre con esa distancia pequeña, ese respeto, ¿no? Que uno debe tener. Entonces, estos errores comunes, incluso cuando nos dirigimos, si yo me voy a dirigir a un grupo de personas mayores, eh, mi voz, no tengo por qué gritar, por ejemplo, o sea, hay una persona que ya dicen, hablan demasiado fuerte porque supuestamente creen que las personas mayores tienen problemas de los oídos y no lo van a escuchar. Simplemente tenemos que hablar claro y preciso. Cuando nosotros pronunciamos, miren esta manera de pronunciar, pronunciamos, ¿no? Sin, nos escuchan todos muy bien. No es necesario levantar la voz, como yo he visto muchas veces. Entonces, hay una forma en que tiene que uno demostrar su profesionalismo en todos, en los gestos, en las palabras que utilizas, en los términos que utilizas. El lenguaje es importante porque denota lo que tú conoces, denota al profesional. Entonces, hay temas gestuales, hay temas lingüísticos, hay cuestiones de imágenes de propaganda, por ejemplo, cuando las personas, digamos, que son promotores, también hacen publicaciones, ¿no? Hacen publicaciones, hacen carteles, ¿y qué va en los carteles? A veces yo veo que aparecen los estereotipos de siempre, ¿no? Que sale la señora con un bastón, a veces sale un señor con su cabello a los costados y nada más, y sale y todo su cabello canoso, dos figuritas de estereotipo. Yo creo que esta estereotipia no hace nada, no, es algo que ya deberíamos superarlo ya. ¿Hace cuántos años que estamos con esos estereotipos? Y hasta ahora lo veo, ¿ah? Yo estoy viendo las redes sociales, veo las redes sociales y veo que todavía utilizan eso. Yo creo que mejor, ¿por qué no? Usemos fotos, por ejemplo. Usemos fotos de las personas mayores. Hagamos una bonita foto del grupo y estamos ahí promoviendo. ¿Te das cuenta? Pero estos estereotipos, no. Esos estereotipos promueven edadismo, discriminación. Y eso ya tenemos que dejarlo de lado.
Entonces, en estas imágenes de propaganda, porque uno se ve muchas veces en el manejo de la comunicación, son varios factores acá. En el manejo de la comunicación es lógicamente el lenguaje, la parte conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú ves? Pues también, ¿no? Tu visión de las personas. Entonces, la parte conceptual, la parte lingüística, o sea, que cómo es el manejo del lenguaje, ¿no es cierto? Y el lenguaje de las imágenes. Si algo de esto falla, entonces esa publicación, la promotora, fracasa. Fracasa porque no cumple con lo que debería ser. Es decir, por eso es importante la formación gerontológica. ¿Ven? La formación gerontológica nos va a dar justamente las llaves que son adecuadas para poder lograr una buena tarea. Entonces, eh, entendemos pues que también esto cuando el personal, por ejemplo, es improvisado, va a haber muchos más errores y dificultades. ¿Mm? Así que tenemos que poner mucho trabajo con la capacitación. Entonces, las suposiciones cerradas son frecuentes, ¿no? Estas personas que no tienen, por ejemplo, le dicen, ya, vienen unos voluntarios, ellos tienen mucho interés en apoyar a las personas mayores, algo así, ¿no? Entonces, estos señores voluntarios tienen ¿cómo podemos decir? Buenas intenciones, pero como dice la frase, de las buenas intenciones también está hecho el piso del infierno. Así que no basta con las buenas intenciones, tienes que conocer, tienes que saber con qué tipo de personas estás hablando, ¿no? Y no tener esas ideas preconcebidas, esos prejuicios en la cabeza, porque esos van a afectar a la hora que te comuniques con las personas, ¿correcto? Entonces, una cosa importantísima, expresar la diversidad, porque por mucho tiempo el edadismo se fortalece con la idea de que las personas mayores forman un grupo como algo homogéneo, es decir, como si fuera un bloque de personas. Entonces nosotros tenemos que reforzar la expresión de la heterogeneidad, o sea, la diversidad, ¿no? Y por lo tanto, esta heterogeneidad debe ser bien expresada en nuestras palabras, en nuestras charlas, en las maneras, cuando escribimos, cuando nos dirigimos al público. Entonces tenemos que tener que estructurar bien nuestro discurso, ¿no es cierto? Es decir, paso por paso, algo que tiene que estar bien explicado correctamente, ¿no? Pero sin subestimar la capacidad de las personas presentes. Porque ante todo, lo que me gusta a mí de este término personas mayores es justamente eso, que destaca lo que somos personas. Eso es lo que somos. No, es más, me parece que en ese sentido es mejor que lo anterior. Ahora, motivación e infantilización. Bueno, hablemos de la motivación. Es cierto que hay muchas personas más. Miren, con lo que yo digo, muchas, pero no digo todas, ¿ya? Muchas personas mayores que sí tienen problemas en el sentido de que han perdido un poco el sentido de la vida, como que eh, se sienten apagadas, entristecidas, eh, melancólicas, y de repente están buscando la motivación necesaria. Obviamente, el tema de la motivación es importante, ¿no? Pero la motivación al final de cuentas, tiene que partir también de uno mismo, ¿no? Y de alguna forma las personas que están trabajando con las personas mayores, claro, obviamente también van a participar en ese tema. O sea, es decir, va a haber algunas charlas motivadoras, van a trabajar seguramente psicólogas o personal que ya tiene experiencia, en fin. Entonces, pero
Ojo, muchas veces en las charlas motivadoras también hay problemas con la excesiva idealización. Y eso también es otra cosa que no debería ser. En las charlas motivadoras a veces también veo infantilización. A veces, no digo siempre, pero a veces también hay infantilización. Es decir, ya se comienza a hablar a las personas mayores como si fueran personas que estuvieran por debajo de uno y que hay que ayudarles, ¿no? Hay que ayudarles. Estas personas son para cuidarlos, son vulnerables, cosas así. Nos ponemos como si fuéramos nosotros por encima, los gerontólogos por arriba. No, no es así. Estamos todos iguales, todos somos personas. Entonces, entendamos eso. Entonces, la verdad, otra cosa que es muy importante, decir la verdad en contra de la conveniencia. Es decir, por ejemplo, si yo quiero exaltar las capacidades, las habilidades de las personas, está muy bien, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, por supuesto, pero también hay que decir la verdad. Y la verdad es que si no trabajamos en nuestro propio envejecimiento, es decir, no tenemos eh, no trabajamos con seriedad en el hecho de hacer lo correcto, nos alimentamos lo mejor posible, estamos haciendo actividad física, entonces tampoco no podemos esperar que las cosas se den de manera milagrosa, es decir, tenemos que hacer la tarea de envejecer, ¿no? Entonces, para envejecer bien, se tiene que hacer algo. Y nosotros somos unas personas que somos maduras, que tenemos experiencia de vida. ¿Quién nos va a enseñar mejor que nosotros mismos? Porque nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos nosotros, sabemos como se dice la frase, de qué pie cojeo, ya sabemos. Entonces, yo creo que la motivación tiene que partir de uno mismo. Y, lógicamente, unas charlas motivadoras, pero no engañadoras, no que estén, digamos, idealizando, porque es cierto, el envejecimiento trae problemas, trae deterioro, pero cuando tenemos una buena actitud ante la vida y entendemos que la socialización, la actividad física adecuada a la condición de cada persona, y muchos otros temas van a favorecer que este envejecimiento, este tiempo del envejecer, también de oportunidades, ¿no? De oportunidades de vivir, de cosas buenas. Entonces, eso está claro. Entonces, la idealización, no. Gestos amables, con el especial respeto a un adulto, con el tono de voz que se emplea para hablar con adultos. Ojo, yo he escuchado a algunos promotores que dan un tono de voz como que si estuvieran adaptándola para un niño o algo así. Cuidado con eso es muy grave. Esa es una falta de respeto y lamentablemente esta falta de respeto la hacen muchas veces y a mí me molesta esto, porque lo hacen con personas mayores de más escasos nivel académico y cultural, a veces personas que incluso no han terminado la escuela, y entonces con eso, entonces no, el respeto es igual para todos, no podemos estar discriminando de ninguna manera. Entonces no, tampoco querramos hacer lo que queremos simplemente porque no, pues. Pero claro, pero en otro lugar, en otro distrito, en otro lugar donde trabajas, te van a llamar la atención a ti, las mismas personas. Entonces, gestos amables, con ese especial respeto que se le da a toda persona adulta, con el tono de voz que se emplea para hablar con adultos. ¿Correcto? Entonces, no con ese tonito condescendiente, sí, que mira la persona, no, nada de eso. Vamos a hablar claro, con entusiasmo, con amabilidad, todo eso perfecto. Las personas mayores, primeramente, esto tienen que entenderlo esas personas que están en una tarea, en una acción pues totalmente ineficaz.
Las personas mayores no son niños, por favor, háblenle como lo que son. No importa si tienen 60, 70, 80, 90 o más de 100. No, no son niños. Y tampoco vuelven a hacerlo, porque yo he escuchado, les voy a contar que hace poco he visto un video de una empresa, ¿ya? Una empresa donde aparece digamos, profesional aparentemente, que parece enfermera, no sé, y dice, ay, ellos vuelven a ser niños, dicen así, ¿no? Y aparece. Es increíble este video, es increíble, digo yo, porque ¿cómo es posible que todavía exista esto hasta ahora? Así decía la publicidad. Entonces, para que vean ustedes que si bien es cierto, hay que reconocer que estamos mejorando por muchos aspectos, pero todavía quedan lacras del pasado. Y esto a mí me pareció infame completamente. ¿Cómo va a hablar de esa manera? O sea, que se vuelven a ser niños. ¿Qué es eso? Nada. Ahora, esta, este trato infantilizante obviamente se da más en con las personas mayores más vulnerables generalmente. Eso es la acción que realizan algunas de estas personas, que cuando lo ven en un estado, digamos, de mayor debilidad física de repente, o algo así, vulnerable, es cuando comienzan a utilizar los diminutivos y la manera de hablar como si fueran a niños. ¿Por qué? No es porque la persona, hay que respetar la autonomía de la persona mayor, que es lo principal de todo, es su autonomía. Si una persona no puede caminar, pero sí puede tomar sus decisiones, tenemos que también acatar sus decisiones. Y eso va para las personas que trabajan también en lo que llaman cuidados o asistencias a personas mayores. Entonces, esto que quede bastante claro, totalmente, vamos a tener trato amable de persona a persona, ¿no? Que somos, y por lo tanto no vamos a tener nada de infantilización, ni ser demasiado condescendiente, ni subestimar a las capacidades intelectuales de las personas de ninguna manera. Bien, ahora me gustaría de todas maneras que si ustedes siempre deseen poner algunos comentarios en el chat, sería muy bueno también para recoger también un poco de sus observaciones. De repente ustedes tienen alguna observación más que yo no haya dicho y nos ayuda para seguir mejorando la atención y sobre todo el reconocimiento de lo que son las personas. Eso es lo más importante. Ahora vamos al segundo punto. Acá está. No, no, ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de justamente, esto tiene que ver también un poco con el trabajo de los promotores del encuentro. Y hay ahora, en mis testimonios, yo he visto muchísimas cosas. Y bueno, y los voy antes de iniciar este segundo tema, que es más cortito, eh, les voy a decir que yo también escuché, pues, y he visto más de una vez, pues, que cuando estaba en el anciano centro de adultos mayores, eh, la persona que indicaba, oigan, pónganle su música a las personas mayores, pónganle su bolerito o la sonora matancera, así decían la promotora, ¿no? Entonces, la reflexión aquí no es si los boleros o la sonora matancera les guste o no a algunas personas mayores, no. El problema acá es la falta de sentido, ¿no? O sea, tú prácticamente estás diciendo que todas las personas mayores son iguales, cuando estás hablando de una diferencia de edades inmensa y que son varias generaciones que estamos hablando ahí, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden fluctuar a de 60 y hasta 100 años de repente. Entonces, pero al promotor tan inteligente se le ocurre que esa es la música que le va a gustar. Ahora, es como si nosotros pensáramos que las personas mayores
no cambian en el tiempo. Es como si dijéramos, vamos a poner un ejemplo. Eh, yo tengo 62 años, ¿no? Entonces, cuando era joven, me encantaba el rock, ¿no? Y hasta ahora me sigue gustando el rock, ¿no? Amo mi música de los 80, porque cuando yo tenía como cerca de 20 años, pero me sigue gustando el rock, ¿no? Y es más, todavía sigo explorándolo, o sea, sigo viendo por YouTube las novedades también de los nuevos grupos hasta ahora. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, algunas personas que hoy en día cumplen 60 años están seguramente en la era del rock, de la música disco o incluso de la salsa, ¿no? O sea, porque estamos hablando de personas mayores más de 60 o 70 años, pero en gustos, y como dice la frase, gustos y colores, nada está escrito. Entonces, decir, cada persona tiene gustos diferentes, cada persona es toda una historia de vida, y por lo tanto, hay que tener mucha prudencia para ponerse a criticar o decir que esto es mejor o esto no. No, eso definitivamente no. Ahí estamos hablando de gustos musicales. Los gustos musicales, a muchas personas les parecerá horrenda una música y a otros les va a gustar. Entonces, es así. Tenemos que respetar esto. Pero no podemos pasar por alto jamás de que, ante todo, las personas mayores son un grupo de diversidad, de la mayor diversidad, ¿correcto? Entonces, los gustos musicales van a variar entre ellos. Entonces, si tú quieres plantear un tema de celebración, de diversión, vas a tener que variar la música, tienes que adaptarte al, al gusto de las personas que están ahí y probablemente muchos van a variar, van a querer escuchar de repente a Héctor Lavoe o a otro tipo de música, de repente otros quieren otra música más tradicional, porque muchas veces los gustos musicales están relacionados básicamente con la música que escuchábamos de más joven, y de ahí esto como que nos ha ido influenciando, ¿no? A través del tiempo, hacia la orientación que hemos, en el gusto o en la costumbre que hemos tenido a través del tiempo. Entonces, hay muchas cosas y el tema de la música es uno de los varios temas de aspecto cultural, ¿no? Que se da también en la transformación de las personas mayores de hoy. Por ejemplo, las personas mayores de hoy ya no son las mismas, pues entiendan, a veces pareciera que no se entendiera que ya hay otras generaciones, ¿no? Que han estado viviendo en otros espacios de cultura y de música distintas a las que estamos nosotros queriendo. Eso no quiere decir que a nosotros no nos pueda gustar, por ejemplo, la música que nos gustaba a su mamá, ¿no? Ahora, yo también recuerdo unas canciones que le gustaban a mi mamá y me gustan. Entonces, yo creo y siempre hay puentes generacionales, siempre hay una posibilidad de tender esos puentes, ¿no? Entonces, vamos a la primera. Bien, entonces la diversidad humana, en la medida en que cada persona es una historia de vida diferente, hay una diversidad humana y musical. Es imposible que alguien me diga que una persona tiene exactamente los mismos gustos, las mismas, tiene exactamente igual. Bien difícil, ¿no es cierto? Y si de persona a persona hay tanto abismo de diferencia, pues imagínense ustedes en un grupo de edad tan grande, tan diverso, tan heterogéneo, ¿no? Como esta diversidad humana es increíble. Ahora, obviamente que los efectos que produce la música son muy positivos, definitivamente eso ya está comprobado. Hoy en día la música y es un factor vitalizador importante, escuchar la música que a uno le agrade. Acá no vamos a hacer crítica de ninguna música, simplemente vamos a decir la música que a uno le guste, esa es la música que tienes que escuchar y sentirte bien con esa música que te gusta. Punto. Nada más. Se recomienda bastante
acompañar su día a día con música, claro, incluso con actividad física, con un poco de danza, con un poco de baile y la música que a uno le guste, ¿no? Ahora, claro, en las casas, obviamente en las casas son familias, ¿no? Familias, algunas casas, en algunos casos son solamente una pareja de personas mayores, nada más, ¿no? Y a veces ni el esposo y la esposa a veces tampoco no coinciden del todo en la música, ¿ah? A veces no coinciden y tienen que ceder, ¿no? A mí esa música no me gusta, quiero escuchar esta otra música. ¿Te dan cuenta? Tampoco, ¿no? Si tienen que ceder, hay que ceder, hay que conciliar. Entonces, esta diversidad humana, ¿no? Eh, Tiene importancia también como el efecto, por ejemplo, que esta motivación de la música y que nos lleva también hacia la danza, por ejemplo, ¿no? La danza cuando estamos hablando de folclore también, por ejemplo, o el baile, ¿no? Diversos tipos de bailes, y sobre todo, y las melodías que a uno le atrapan, le gustan, y se le quedan para siempre, ¿no? Ahora, la gente dirá, bueno, pero a las personas mayores lo que les gusta es la música de su juventud. Bueno, en realidad a todos no se puede negar que la música que escuchamos en nuestra juventud tiene un impacto impresionante. ¿Por qué? Porque de repente en ese tiempo hemos tenido más tiempo para divertirnos, ¿no? O sea, y eso es lo que yo he visto. O sea, cuando tú eres más joven, tienes más tiempo para eso. Después ya más adelante vienen mayores responsabilidades, ya la formación de familia, ya comienza a cambiar la cosa. Pero eso no quiere decir que la persona no va a evolucionar y va a querer también comprender, ¿no? La contemporaneidad. Entonces vamos a ver acá, cuando hablamos de nuevas generaciones de personas mayores, tenemos que entender por ello, las personas mayores ya no son las mismas de antes, pues, ya no son los mismos, somos nosotros. Por eso entiendan esos promotores que tienen que ajustarse a la realidad de ahora. Ahora hay personas mayores rockeras también, ¿no? Entonces, los prejuicios y la falta de conocimiento de las expresiones culturales también es otro problema, ¿no? Entonces, ahí está uno prejuicio. Ah, esa persona tiene tantos años. Ah, esa, seguramente hay que ponerle su boleritos, no sé, algo así. Entonces, no vamos a suponer las cosas. Preguntemos a las personas. Pregunten a las personas qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar, qué cosa querían bailar, qué cosa quieren hacer, ¿no? Entonces, los gustos cambian, hay nuevas generaciones. Hoy la generación de las personas mayores de hoy día, sobre todo los que tienen 60 a 70, obviamente va a ser distinta los gustos a los anteriores, ¿no? Entonces, a los posteriores. Entonces, los gustos cambian. Hay nuevas generaciones. El edadismo siempre oscurece el panorama, ¿no? El edadismo que siempre aparece para decir, pues, digamos que las personas mayores la vemos siempre como grupo de edad que tienen las características similares, ¿no? Entonces, hay que poner, como dice ahí hay que ponerle su bolerito, su cumbias o no sé qué más. Entonces, pero de qué cuando hablamos de personas mayores, podemos estar hablando de una región, de un país, por ejemplo, en las cuales los gustos y el tema cultural es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, en el mismo país hay personas mayores, acá en el Perú, por ejemplo, la selva, la sierra, la costa, y hay una variedad hay cosmopolitismo, todo, o sea, es algo muy grande. Entonces, igual en todos los países ocurre. Entonces, no se puede yo no debo suponer lo que le va a gustar o no le va a gustar a alguien. Yo tengo que conversar con las personas y saber qué cosa es lo que quieren. Entonces,
Personas mayores, el grupo más diverso, sí, claro que sí, es el grupo más diverso que existe. ¿Por qué? Porque las diferencias de edad son muy marcadas y porque hay muchas formas de envejecer. Las personas mayores es el grupo etario más diverso que existe. La diversidad es cada vez mayor y esa, miren, hay una cosa bien importante, ¿eh? La diversidad es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más. ¿Ves? Entonces, cuando hay una mayor expectativa de vida o longevidad, eso quiere decir que va a haber una, digamos, se marca una cantidad de años a partir de los 60, que acá en Latinoamérica le ponen que una persona mayor a los 60, pero en Europa, por ejemplo, en España, son a los 65 años, lo que se le considera persona mayor a partir de los 65 años. Acá se dice que por motivos de que el estilo, la vida acá, las condiciones de vida de Latinoamérica, pues van más inferiores a los europeos, entonces han puesto 60 años, pero la verdad es que hoy en día hay un cuestionamiento también sobre el tema de la vejez. Pues, se considera que la vejez debería ser ya, digamos, reconceptualizada por el hecho de que en base a la edad biológica de la persona y no la cronológica, porque ustedes saben muy bien que todos tenemos en realidad varios tipos de edades, en las cuales las principales son la edad biológica y la edad cronológica, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, es que hoy en día la vejez se pone en cuestión. Es decir, ¿a qué le llamamos vejez? Hay una, eh, ahí sale no se puede ver en las redes sociales que muchas veces se dicen, la vejez no es enfermedad, correcto, ya sabemos que la vejez no es enfermedad, ya lo sabemos, pero no me dicen qué cosa es. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué me dicen? Ah, es la edad, la vejez comienza a los 60 años. La vejez comienza a los 60 años. ¿Y en qué se va? ¿Qué cosa es la vejez? Es que comienza a los 60, ahí nomás te quedas. No, pues, yo creo que hay que entender, todas las etapas de la vida tienen ciertas características y tú tienes que definir eso. Y esto es uno de los temas importantes porque muchas personas que hoy tienen 65 o más, o 60, 65 o un poco más, no se consideran que estén en ninguna etapa de nada. O sea, simplemente han pasado de los 50 que tenían a los 60 sin mayor cambio. Entonces ellos no se sienten que sean parte de algo que se llame vejez. Esas son las cosas que se vienen dando el día de hoy. Entonces, eh, son ya fenómenos de la época moderna. Entonces, vamos a ver, habrán escuchado muchas veces, ¿no? Algunas personas mayores, ya esto va desapareciendo poco a poco, pero se hablaba siempre de en mis tiempos, ¿no? Yo en mis tiempos, decían así, ¿no? En mis tiempos, decía una señora en esos tiempos, pero ahora, ¿podríamos decir esto? Yo diría que ya no. Yo creo que ahora eh, la persona mayor es más contemporánea que nunca lo ha estado. Nunca, yo creo que hoy en día podemos decir que hay una plena contemporaneidad de la persona mayor. La persona mayor ya está mucho más presente dentro de la sociedad, insertada completamente en la contemporaneidad, en el día a día, en el hoy, definitivamente. Hay un cambio. Por eso es que ya esto de en mis tiempos, ya esto quedó atrás definitivamente. Los tiempos de todos, los tiempos de hoy son de todos los que viven. Cuando hablamos de los tiempos, estamos hablando de todos los que viven. Por eso es que a veces yo cuestiono también algunas frases que si bien es cierto, algunos le dan pleno sentido, pero que ya parecen un poco anticuadas. Por ejemplo, eso, particularmente yo entiendo que lo que llamamos los años, porque las personas hablan así, ¿no? Pasando los años, ¿no dicen así? Ya. Los años son vida, ¿correcto? Son vida, es vida. Los años significa vida. Entonces, por lo tanto, yo ya no voy a decir
dale vida a los años. ¿Por qué? Porque yo ya sé que los años son vida, ¿ya? Entonces, hay cosas que ya comienzan a tomar otro sentido ya. En nuestro propio lenguaje, las palabras o las frases que utilizábamos comienzan ya a ser obsoletas de una época en la que ya, no ya las cosas han cambiado. Y lo más interesante de todo es que las personas mayores se están adaptando a esa contemporaneidad, están adaptando la tecnología poco a poco, todavía falta mucho, es cierto, pero van avanzando cada vez más, la brecha digital se va reduciendo, hay cosas muy positivas. Entonces, decir también entonces, aunque adoramos la música de nuestra juventud, seguimos explorando, ¿te dan cuenta? Seguimos explorando, aprendemos a comprender y disfrutar de la contemporaneidad, o sea, del hoy. La persona mayor se convierte en sujeto del hoy, ¿no? No del que pasado, de los tiempos, no. Por eso, todos estamos vivos, ¿no? Y si estamos vivos, este tiempo también es de nosotros. Entonces, a todos nos encanta recordar grandes momentos, claro que sí. También aprendemos, pero así como nos encanta recordar, ¿no? Los grandes momentos y que nos reímos a veces recordando cosas así, también aprendemos a explorar el mundo actual, ¿no? Y llegamos a comprenderlo. Y llegamos a comprender lo que es el mundo actual. Y también comenzamos de esta comprensión del mundo actual, también sacamos algo que nos gusta, que nos llega a gustar, que nos llega a ser parte también de nuestra vida. Es decir, ya estamos adaptando a la contemporaneidad y ya podemos decir que la persona mayor no es un sujeto del pasado, sino sujeto del hoy y de mañana, porque mientras estemos vivos, estamos ahí vigentes. Así tiene que ser. ¿Ver? Ese es el gran tema con lo cual era el segundo tema de desarrollo que teníamos que hacer el día de hoy. Entonces, todavía nos quedan algunos minutos para aprovechar también para invitarlos a los siguientes, a los siguientes eventos y programas que hay. Ya tenemos el martes 3 de septiembre, o sea, este martes. Vamos a entrevistar a la licenciada Karina Berger, que es psicopedagoga y psicogerontóloga argentina, con la cual hablaremos sobre la capacidad de adquirir nuevos conocimientos en personas mayores de diferentes edades y la importancia de los hábitos adquiridos en el curso de vida de las personas. Este es un tema excelente que vamos a tratar con la psicogerontóloga argentina, la licenciada Karina, que también es psicopedagoga, ¿no? Karina Berger. Después, el viernes 6 de septiembre, la coordinación de psicología presenta a la licenciada Ana Sofía Rotondo, que expone el tema abordaje terapéutico desde la logoterapia para adultos mayores. Este es el tema que tiene el viernes 6 de septiembre y desde ya los estamos invitando a un gran evento que va a realizar la Red Internacional número 1, o sea, que viene a ser la primera actividad académica anual de la Red Internacional número 1 y será el sábado 21 de septiembre. Contará con la participación de la licenciada Rosa Valentina Campos de Argentina, que es una excelente también ponente en el tema de actividad física, el doctor Carlos Miranda Videgaray, que es el catedrático de la licenciatura en gerontología de la Universidad de Chiapas, nuestra magíster Judith Ávila Salas, nuestra subdirectora académica de la Central Gerontológica Internacional, también una destacada profesional colombiana que es la magíster Alba Chavarriaga. Luego también al licenciado en enfermería, un excelente también expositor, Richard León González, que es de Perú.
la licenciada Marcela Vázquez, que se ha especializado mucho en el tema relacionado a la demencia, Marcela Vázquez en México, y finalmente la doctora Karina Rodríguez, que es una especialista en rehabilitación y que ella es de Guatemala. Así que tenemos una actividad académica excelente. Después, también un tema, una de los eventos más importantes que va a realizar la central este año, también tiene que ver con la mesa redonda que se llama Grandes Polémicas de la Gerontología. Está organizada por la Unidad Vanguardia Gerontológica y va a contar con la participación de la magíster Judith, o sea, la gerontóloga también, Judith Ávila, Luz Zaragoza, ambas de México, Elda Lavajos, nuestra querida gerontóloga Elda Lavajos de Perú, y bueno, y también yo también voy a estar participando en este tema, y los invitados van a ser el psicogerontólogo argentino Roberto Orden, la psicóloga mexicana Abigail Sosa y la gerontóloga Maribel León Fernández de Costa Rica. Ya ven que este tema, lo interesante de esta mesa redonda es que se va a enfocar en temas polémicos, temas de controversia. Estos son los temas picantes. Eso va a ser esta gran jornada que vamos a realizar. Vamos a hacer una serie de análisis, reflexiones sobre varios temas que de repente van a salir otras ideas, otros planteamientos interesantes. Y eso es lo que vamos a buscar en esta mesa redonda que se va a realizar en octubre. Y también, ustedes saben, la Central Gerontológica Internacional cumple 11 años en el mes de noviembre. Así que ya todos están invitados a la gran jornada doble que va a haber también por el aniversario, donde todos los representantes de las diferentes unidades de la central van a participar. Para los que no saben, la Central Gerontológica tiene una serie de divisiones, ¿no? Primeramente, que es el Consejo Directivo, del cual yo presido, y después viene el Consejo Consultivo. También tenemos las unidades especializadas, la unidad de psicología, la unidad social y de derechos, la unidad de salud y actividad física. También va a estar bien importante lo de... también la unidad vanguardia gerontológica, nuestra unidad especial de revisión conceptual y las redes internacionales de colaboradores. La red internacional número 1, que es exclusivamente para profesionales, y la red número 2, en la cual pueden participar también estudiantes avanzados, personal técnico e incluso representantes de personas mayores en la red internacional número 2. Así que todo esto, para finalizar, también decir una cosa. La Unidad Vanguardia Gerontológica que hace poco organizamos el segundo congreso, ¿no? Alguno de ustedes habrá estado presente en el segundo congreso de Vanguardia Gerontológica. Va a realizar también la sustentación de sus conclusiones. Nosotros hemos estado analizando varios temas durante 3 años consecutivos, hemos estado trabajando en la unidad Vanguardia Gerontológica y vamos a darlos a conocer cuáles son esas conclusiones de su análisis que ha realizado en estos últimos 3 años. Por eso, espero que siempre contar con ustedes y bueno, nos vemos el día martes. Nos despedimos ahora.